Buen día. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Vamos a empezar nuestra última clase. Ahora nos toca la capa de aplicación. Bien, esta capa de aplicación la vamos a considerar no precisamente como simplemente aplicaciones hacia el usuario, ¿no? O sea, debemos tener en cuenta que en esta capa se presentan, digamos, dentro del modelo que habíamos iniciado en el curso, es decir, aquel modelo de capas que se comunican entre sí a través de protocolos que pueden realizar esta tarea a través de servicios que les brindan las capas inferiores, ¿cierto? Entonces, digamos que si lo vemos desde ese punto de vista, la capa de aplicación vendría a ser el conjunto de servicios que le brinda la red al usuario, ¿cierto? Entonces, tendría que tener interfaces hacia el usuario, ¿no? Estas interfaces las podemos ver desde el punto de vista de los servicios que le brindan digamos, a los programas, a las aplicaciones mismas que el usuario va a ocupar en la red. Entonces, desde ese punto de vista, no es un conjunto de aplicaciones lo que nos interesa, sino dentro de la capa de aplicación debemos considerar también servicios hacia las aplicaciones del usuario. ¿Ya? Y dentro de estos servicios, uno de los que podríamos mencionar como tal es el sistema de nombres de dominio, a través del cual lo que se hace es facilitarle al usuario o a las aplicaciones que va a ocupar el usuario el no tener que necesariamente recordar las direcciones IP de aquellos servidores a los que quiere tener acceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos tener esto como un traductor entre direcciones IP y nombres que son, digamos, mucho más familiares, mucho más fáciles de recordar para el lenguaje que usamos, ¿no? Entonces, esto está clasificado como dominios, ¿no? Son espacios de dominio estratificados, ¿cierto? Es decir, por niveles. Podríamos decir un nivel superior es el nivel de Internet. Y por debajo de él está el primer dominio, que viene a ser el que está marcado acá. ¿Con qué color quedará mejor? Perdí. ¿No? Entonces, un primer nivel, un nivel superior, digamos, nos señala de qué servicios estamos hablando, ¿no? Entonces, podría ser, por ejemplo,
este acrónimo EDU que se utiliza para todo lo que tiene que ver con educación. El .com viene a ser todo lo que es, digamos, de nivel empresarial, comercial, de negocios, etc. Este gov está relacionado con actividades de gobierno, ¿cierto? Gobiernos municipales, gobiernos departamentales, nacionales, etc. ORG se utiliza como terminación para toda actividad relacionada con organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Aquí en ORG podría encontrarse, por ejemplo, la OEA, la ONU, o ONGs, etcétera, ¿no? Y las que tienen terminación .net están relacionadas con servicios de red. Entonces, un nivel más abajo ya podríamos encontrar nombres que identifican a quienes proveen esos servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del dominio.com podríamos encontrar Google. En el dominio de gobierno podría estar, por ejemplo, el Congreso, ministerios, etcétera, ¿no? Y por debajo de él, un nivel más abajo, ya actividades que identifiquen dentro de esa entidad, de esa compañía, subregionales o estratos, ¿no? Por ejemplo, ventas, podría ser almacenes, qué sé yo, ¿no? O sea, todo lo que identifica dentro de la compañía un servicio diferenciable, digamos, ¿no? Entonces, para acudir a él, tenemos que colocar todo este nombre, ¿sí? Ventas, google.com, ¿no? Y ya en el nivel final estarían, porque ventas puede ser toda una red, ¿cierto? Entonces aquí habrían identificadores de los hosts, como el ejemplo acá, ¿no? Computadora 1, que pertenece a la red ventas de la compañía Google, que es una compañía de carácter comercial, ¿cierto? Entonces, el servicio DNS lo que procura es asociar de manera automática estos nombres con direcciones IP. ¿No? Aquí hay un ejemplo que nos puede servir. Ping es, creo que ya lo habíamos mencionado, un comando que es parte del sistema operativo, ¿cierto? Entonces puedo acceder desde el sistema operativo a ese comando en el que señalo a continuación la dirección IP de algún host. Entonces, lo que va a ocurrir es que le va a enviar un mensaje a ese host y el host que recibe este mensaje inmediatamente responde con el mensaje señalando que está presente, ¿no? Es decir, que hace un eco. Y lo que hace el comando ping, una vez que ha recibido la respuesta del host mencionado, es medir el tiempo, ¿no? Hace una estadística del tiempo
¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, se ha enviado ping a esa dirección 64.233.190.94, ¿sí? Y la respuesta a un mensaje de 32 bytes ha llegado una vez en 48 milisegundos, ¿no? Vuelve a repetir, vean que 48 3 veces y la última vez 47. Entonces saca un promedio y dice estadísticas de ping para esa dirección. Se han enviado 4 paquetes, se han recibido los 4, no se perdió ninguno, ¿cierto? 0% de perdidos. El tiempo aproximado de ida y vuelta, medido en milisegundos, tiene un mínimo de 47, un máximo de 48 y un promedio de seguramente 47 punto algo que lo redondea a 47. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera utilizar este comando del sistema operativo, tendría que mantener de alguna manera en mi memoria, en una libreta, en una agenda, las direcciones de los hosts con los que quiero comunicarme, ¿sí? Sin embargo, el servicio DNS me permite, porque es mucho más fácil para el ser humano recordar nombres así como este, que es recordar direcciones, ¿no? Entonces, puedo usar el comando ping proporcionando el nombre al que se asocia esa dirección, ¿no? Entonces digo ping a google.com.bo, que es, ¿no? La compañía Google, que es comercial y tiene un host, un servidor en Bolivia. Entonces hace ping y él realiza la traducción, ¿no? Fíjense que ahora a google.com.bo le asocia la dirección IP 64.233.190.94. Bien. Bueno, con el resultado que aparece ahí. Bueno, entonces esa es la idea. La idea es simplemente facilitar el acceso sin tener que recordar números, que siempre es más confuso, y asociarles a estos nombres de uso común, ¿sí? Que nos pueden referir con mucha más facilidad. Entonces estamos acostumbrados a hacer uso de este servicio. Por ejemplo, cuando vamos a conectarnos con nuestra universidad, ¿cierto? Decimos UAGRM, ese es el nombre, .edu, ¿no? Porque es servicio de educación, .bo porque está en Bolivia, ¿sí? Decimos así, ¿no? Oh, perdón. No distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que no hay problema, ¿no? UAGRM .edu, no hay ningún problema en mezclar mayúsculas y minúsculas. .bo, ¿cierto? Entonces debería devolverme el acceso al sitio que seguramente tiene una dirección IP registrada. Entonces, a través de este conjunto de servidores en los que se ejecuta este servicio DNS, se alcanza a realizar la traducción. Podríamos clasificar un poco esta nomenclatura que se utiliza en dos
fracciones. Una es el genérico y el otro es el que se refiere a países. Algo está haciendo que salte esto. ¿Cierto? Entonces los genéricos son estos que están aquí abajo. Seguramente aero debe tener algo que ver con aeroespacial o algo así. Com son comerciales, edu que ya había mencionado, educativos, gov de gobierno, puede ser de museum, seguramente son museos, ORG, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Net, que corresponde a servicios proporcionados a redes. Y ya lo que se simboliza solamente con 2 letras corresponde a los países, ¿no? AU de Australia, JP de Japón, UK es del Reino Unido, ¿cierto? US de Estados Unidos, NL debe ser Holanda, ¿no? Netherlands. El de Bolivia es BO, y así sucesivamente, ¿no? Perú, PE, y bueno. Entonces se identifican de una manera más clara, ¿cierto? ¿A qué responde ese servicio? ¿En qué país está? Y va bajando el nivel, ¿no? Por ejemplo, en temas de educación se puede también asociar con la universidad, como lo hemos visto, con UAGRM, ¿cierto? Y dentro de UAGRM todavía hay subniveles, ¿no? Cuando accedemos a la plataforma Moodle, por ejemplo, tiene un subnivel al cual responden todavía otros subniveles inferiores, ¿sí? Pregrado, posgrado. Dentro de la universidad no solamente todo es educación, también tiene que ver con la parte administrativa, ¿no? Entonces, cada estrato tiene su subnivel dentro de esta nomenclatura. Bien. Bueno, aquí está explicando cómo se registra esto, ¿no? Porque obviamente para poder hacer la conversión, la traducción de nombres a direcciones IP, se tiene que crear una base de datos, ¿sí? Pero no es una base única, ¿no? Esa base está distribuida, ¿cierto? No vamos a pensar que en una sola base está toda la distribución completa, ¿sí? Habíamos visto que las redes tienen direcciones IP que son públicas y otras que son privadas. Entonces, la parte privada manejará su propia base de datos, por ejemplo, ¿no? Pero la parte pública sí, de alguna manera, en una red, en una base de datos distribuida, debe ser registrada. Entonces, hay un organismo con estas siglas, ICANN, que es vendría a ser Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ¿no? En inglés, bueno, Internet Corporation for Assigning Names and Numbers, ¿no? Entonces, necesariamente para poder gozar de este servicio hay que registrarlo en esa organización. Entonces se registra esto en su base de datos y se distribuye según los estratos. Bueno, aquí están los más conocidos. En ese cuadro pueden ver tanto el uso como la fecha en que
se inició o se registró, digamos, públicamente el dominio. Y de algunos pueden ver que son restringidos y otros no. ¿No? Vean que los primeros que se han registrado son el .com, .edu, .gov, .net, .org, ¿no? Y los últimos son estos de 2005, ¿no? CAT, de catalán. Es un lenguaje, un idioma que se habla en alguna región de España, ¿cierto? Jobs de empleos, móvil de dispositivos móviles, etc. ¿Bien? Entonces, esos son algunos de los más conocidos. Ahora, cada dominio que está asociado a un host individual puede tener un grupo de registros, ¿no? Un grupo de registros que están asociados a ciertos recursos. Entonces, estos registros vienen a ser como la base de datos de DNS. Entonces, en un host individual, el registro dentro de esa base de datos de los recursos más comunes es su dirección IP, obviamente, ¿no? Se acostumbra ya desde que empezó a darse libertad a IPv6 registrar tanto la dirección IPv4 como su correspondiente dentro de IPv6. ¿No? Pero además de estos registros, existen otros. Y aquí está una lista de los más comunes, digamos, de los que más se usan. Entonces, este registro SOA proporciona el nombre de la fuente primaria. Está relacionada con la zona donde está insertado el servidor de nombres, ¿no? Enseguida el registro A es, ¿no? Como pueden ver, la dirección IPv4 del host. Entonces, esto es un entero de 32 bits. Hemos visto cómo se nombran estos 32 bits, ¿sí? Perdón, un segundito, voy a contestar, parece que esto es... Aprovecho para revisar el chat. No hay nada, ¿no? Un par de ojitos.
Bien, entonces estábamos revisando esto. Decíamos, el registro A es la dirección IP del host, eso es un entero de 32 bits, con 4 As se registra la dirección IPv6 del host, ¿no? Esa tiene 128 bits. MX es un registro que tiene un uso bastante común, puesto que especifica el nombre del host que está preparado para aceptar correo electrónico dentro del dominio especificado. El registro NS, digamos que es el registro más importante, ya que especifica el servidor de nombres para el dominio o subdominio. Entonces, este es un host que tiene una copia, digamos, de la base de datos de todo el dominio. Este CNAME, ¿no? El significado dice nombre canónico. Permite la creación de alias, o sea, nombres cortos, ¿no? Como apodos, digamos. Entonces, por ejemplo, una persona que está familiarizado con nombres de Internet, ¿no? Por ejemplo, el usuario Pepe en el Departamento de Ciencias de la Computación de la René Moreno, podría poner simplemente Pepe @ ¿no? Ciencias de la Computación, csuagrm.edu.bo. SRB es un tipo reciente de registro, el cual permite identificar a un host para un determinado servicio en un dominio. Por ejemplo, el servidor web para una universidad, ¿cierto? Como, por ejemplo, Ciencias de la Computación de la UAGRM, ¿sí? Está nombrada como, digamos, CS por Ciencias de la Computación, uagrm.edu.bo, se podría identificar con algún nombre corto, ¿no? Entonces, este registro hace un poco lo mismo que MX, pero solamente en servidores de correo. SPF, el significado dice marco de trabajo de política del emisor. Este registro permite a un dominio codificar información. Estamos muy cerca del corte. Creo que mejor. No terminemos con esto. Codificar información, decía, sobre qué máquina en el dominio se va a enviar el correo al resto o digamos hacia el exterior. Entonces esto le permite a las máquinas receptoras verificar si el mensaje de correo es válido.
Ya, bueno, enseguida se va a cortar, así que mejor lo hacemos voluntariamente. Ya, desconecto y nos volvemos a conectar. Vemos que vamos. Ahí creo que estamos. Bien, entonces estábamos resumiendo un poco los registros, ¿cierto? El último es TXT. El objeto de este es permitir que los dominios se identifiquen a sí mismos mediante formas un tanto arbitrarias, ¿no? Como un texto ASCII que lo describa, ¿cierto? En este cuadro pueden ver un poco cómo se asocian las aplicaciones de la capa superior con los protocolos de la capa de transporte, ¿no? UDP, que no es orientado a la conexión, con DNS, boot y DHCP, en cambio para TCP todos los que están a la derecha, ¿sí? SMTP, FTP, etc. En cuanto al manejo de correo, este también está normado a través de el encabezado de los mensajes, ¿sí? Entonces, en el encabezado de un mensaje de correo se menciona con TO la dirección de correo electrónico de quién va a, ¿no? De quién o quiénes van a recibir ese mensaje de correo. ¿No? Lo mismo que en una carta que se envía a través del correo normal, ¿no? En el sobre uno ponía a quién estaba dirigida, ¿sí? Del mismo modo, en los mensajes de correo electrónico, en este campo del encabezado, TO, se indica la dirección, puede ir dirigida a uno o a varios, entonces aquí va la dirección o las direcciones de correo electrónico de quienes serán los destinatarios de ese mensaje. El campo CC, bueno, ese CC viene de copia de carbón. Nos proporciona dirección de destinatarios secundarios, ¿no? Es como decir con copia A. Estoy enviando este mensaje y también estoy enviando una copia a estos otros. El campo BCC es la dirección de correo electrónico para las copias de carbón, ¿cierto? O sea, aquellos a los que se envía una copia, pero que van ocultas. O sea, el destinatario primario no va a saber a quiénes se ha enviado estas otras copias, ¿sí? El campo from del encabezado viene a señalar
la persona o las personas que crearon el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿sí? Quien creó el mensaje y otro es quien lo envía, ¿no? O sea, por ejemplo, un empresario, un gerente, podría haber escrito el mensaje, ¿sí? Y decirle a la secretaria, envíe este mensaje a tales direcciones. Entonces, él es el autor, ¿cierto? Ahí va en el campo from. Y quien lo envía es la secretaria. Entonces, podría o no, ¿cierto? Dependerá de las normas que tiene que seguir, indicar que ella es quien está enviando. ¿Sí? Entonces, el campo from sí es necesario porque así el destinatario va a saber quién le está escribiendo ese mensaje, tanto que el otro campo, sender, no es obligatorio, puesto que eso ya obedece a políticas propias de cada empresa, ¿cierto? El campo este que aparece al final, return path, se puede agregar para efectuar transferencias finales de mensaje, ¿no? Digamos que ya no se usa mucho, estaba desde que se creó, digamos, para indicar la manera de regresar al emisor, ¿no? Digamos, este campo tranquilamente se sustituye por que sabemos quién es el que envió, ¿no? A través del campo from. Entonces, básicamente no es necesario del todo. Entonces, esta transmisión, digamos, de correo se realiza mediante el protocolo SMTP. Y ahora viene la tarea para ustedes. Ya he anotado ahí 10 servicios y aplicaciones que corresponden a la capa de aplicación. Cada una está asociada con un número, entonces ustedes lo que van a hacer es ampliar un poco aquellas que he mencionado hoy día, sin embargo las demás tendrán que completarlas, ¿cierto? Hacer un trabajo de investigación de todo lo que se refiere a el protocolo o el servicio mencionado. Entonces, para aquellos cuyo número de registro termina en 0, tendrán que investigar DNS. Los que terminan en 1, Telnet, ¿no? Este Telnet es un servicio que permite simular o emular terminales conectadas a la red. ¿Ya? El protocolo BOOTP es, digamos, un recurso de la red que se utiliza para obtener información de dirección IP durante el arranque, es decir, cuando se enciende un host.
Está un poco relacionado con DHCP. ¿No? DHCP es un protocolo que realiza una configuración dinámica del host. Entonces aquí es donde se asigna la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el servidor DNS al que se asocia, etc. HTTP es el protocolo, el conjunto de servicios que forman parte del acceso a las páginas web. FTP es el protocolo que permite el servicio de transferencia de archivos. Este TFTP se utiliza para transferencia de archivos sin conexión. SMTP es el que había mencionado anteriormente para mensajes de correo electrónico. El protocolo POP está asociado también con el correo. Es el protocolo que utiliza, digamos, la oficina de correo. ¿No? A través de este se permite a un host recuperar el correo que está en el servidor remoto. Y por último, el protocolo IMAP es también un servicio, un protocolo que está relacionado con POP. Bien, entonces esa es la tarea que les toca. Hacen una investigación según la última cifra del número de registro. La investigación la van a resumir o ampliar, dependerá de lo que les tocó, en un documento PDF y lo suben a la plataforma. ¿No? Y eso va a ser parte también de la nota del examen final. Bien, ¿tienen una pregunta al respecto? Una pregunta. Sí. Solo uno de esos vamos a investigar de acuerdo a la última cifra, ¿no? De nuestro... Claro, claro. ¿Cuál es su número de registro? ¿En qué termina? En 6. Me tocaría TFTP. Exacto, entonces solamente investiga eso. Mínimo, ¿cuántas páginas podemos hacer sobre...? Digamos en promedio unas 3, ¿no? Puede ser 2, pueden ser un poco más de 3, tal vez 4. Que estén alrededor de 3. Entre 2 y 5, digamos. Ingeniero, ¿hasta cuándo podemos subir el trabajo? Esto va a tener que ser hasta el viernes. Ok, gracias. No, el día jueves tenemos el examen, el viernes sería el último plazo para subirlo. Así me dan tiempo el fin de semana para revisar y ajustar las notas. Que el lunes hay que entregar, ya es el último plazo de entrega de notas. Disculpe, ingeniero, el anterior Dígame. jueves dijo que iba a subir la nota con la que íbamos a entrar al final. ¿Dónde podemos ver esa nota? Todavía me falta revisar algunas cositas. No manejo muy bien esa parte de la plataforma. Es media confusa porque a veces uno piensa que le ha puesto la ponderación
correspondiente y sale con otras cosas. Entonces de repente aparecen en la suma total de notas por encima de 100. ¿Cierto? Nada más porque no está bien configurada la ponderación. Entonces, si bien la nota del examen parcial, por ejemplo, es sobre 100, su ponderación es 20 puntos, ¿no? Pero parece que hay algún detallito que no estoy agarrándole bien y de pronto aparece sumando la nota del examen en el total. Entonces, como les digo, ¿no? Aparece alguien con notas por encima de 100. Porque en un parcial sacó 60, en el otro 60 y está sumando 120. Entonces, déjenme ajustar eso y de lo contrario, bueno, si no le entiendo finalmente lo pongo en una planilla de Excel y se los paso. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Listo. Más. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día jueves en el examen. Y habilito hasta el viernes el espacio en la plataforma para que suban este último trabajo. Bueno, entonces se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Inge. ¿Había alguna? Ah, ya. Listo. Hasta luego.